Buenas tardes. En primer lugar, no sabía si dar las gracias a la organización por invitarnos hasta ahora o decirle cosas feas por habernos puesto las intervenciones a estas horas, pero bueno, en principio, pues darle las gracias por haber contado con el Ministerio para participar en esta jornada. Antes de que se me olvide decirle a Carmelo, el anterior interviniente, que cuando hablaba de las certificaciones, de que ellos hacen las cosas bien, pues decirle que FENACORE tiene ya un convenio con Bureau Veritas precisamente para certificar que las buenas prácticas que están utilizando los regantes, las comunidades de regantes, pues son buenas y poder exhibir esos certificados dentro de las cadenas de comercialización o de seguimiento. Ya hay adheridos, por lo que parece, en torno a 20 comunidades de regantes, en las que esta organización va periódicamente a controlar la forma que tienen de cultivar, la forma que tienen de manejar el agua, y anualmente les emiten unos certificados de buenas prácticas que puede ser un valor añadido a sus productos que están cultivando. Es decir, que ya está, las certificaciones en comunidades de regantes ya están abiertas. Bueno, pues en primer lugar, ¿dónde está? No veo. Con esta. Vamos a hablar un poco de lo que es el reglamento rural y lo que significa el regadío dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Y lo que es. Cada vez que hay un cambio de década, la Unión Europea establece unos objetivos, unas prioridades y un análisis de cómo quiere que avance Europa en ese periodo. En el periodo anterior, en el periodo 2010, fue la Agenda 2000 la que estableció las directrices que había que seguir en ese periodo. Ahora ha sido la Estrategia Europa 2020 la que ha señalado, la que ha analizado las directrices por las que le entiende la Unión Europea que debe seguir el desarrollo de los europeos. La estrategia, después de haberla debatido con todos los países, pues estableció ahí unos objetivos y unos criterios. De la estrategia surgió el marco común estratégico que presenta los fondos que van a financiar todas esas medidas que la estrategia en principio empieza a diseñar, que es el FEADER, el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Pesca. Y se refleja también a través de dentro de la Europa 2020 los objetivos temáticos comunes que tiene todo el mundo que desarrollan en sus programas. A continuación, después de establecer el marco estratégico, apareció la position paper, que eran los documentos de posición de la Comisión por cada país, lo que encargaba a cada país que tenía que llevar a cabo. Y finalmente, cuando cada país ya presentó su documentación y sus criterios, pues se firmó, que en España se ha firmado en el mes de octubre, el contrato de asociación de la UE con el Estado miembro, en el que se esboza el uso de los fondos para lograr los objetivos, es decir, qué voy a hacer yo con estos fondos para lograr los objetivos que me marca la Unión Europea en la Estrategia 2020. De la estrategia nace el primer pilar de la PAC, que se financia a través del FEAGA, que son las ayudas directas que reciben los agricultores, y de los contratos de asociación aparece el desarrollo rural, que se financia con el FEADER, que es el segundo pilar de la PAC, como ustedes saben, y del que surgen los programas de desarrollo rural. La Estrategia 2020 señala 3 prioridades para Europa para este periodo. Ya esta mañana un ponente lo ha indicado. Trata de que se lleve un crecimiento inteligente, que se desarrolle una economía basada en el conocimiento y en la innovación, un crecimiento sostenible, que la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos naturales, que sea más verde y desde luego más competitiva que la actual, y un crecimiento integrador que intentaba el fomento de la economía con un alto nivel de empleo, con cohesión social y territorial, es decir, innovación, energías verdes o economía verde y cohesión social, empleo. Esta estrategia, para alcanzar estas prioridades, define 5 objetivos. El primero estaba referido al empleo, que es el mayor problema que ha tenido Europa en la última década, y se trataba de que se habilitaran programas para que el 75% de las personas comprendidas entre 20 y 60 años tuvieran empleo. I+D era el segundo objetivo, que intentaba que en I+D los países invirtieran el 3% de su PIB. La importancia que tiene el cambio climático y la energía era la número 3, y proponía la disminución de un 20% de los gases de efecto invernadero en este periodo.
que se utilizara al menos un 20% de la energía procedente de fuentes renovables y que se aumentara en un 20% la eficiencia energética de las instalaciones ya en servicio. El cuarto objetivo era la educación, que había unas alarmantes tasas de abandono escolar en toda Europa y se trataba de que quedara el abandono escolar por debajo del 10% y, a su vez, al menos el 40%, es decir, un reciclaje de la población, que al menos el 40% de las personas comprendidas entre 30 y 40 años tuvieran estudios de tercer nivel. Y, por fin, el quinto objetivo era luchar contra la pobreza y exclusión social a la que nos había llevado los europeos, o la que nos ha llevado la anterior crisis económica. Y trataba de que se redujera al menos 20 millones el número de personas que estaban en situación o riesgo de exclusión social. En cuanto al marco estratégico, el marco estratégico común, que era el segundo documento que aparecía después de la estrategia, pues trata de armonizar en España la determinadas medidas de desarrollo rural para incluirlas dentro de los programas. Y se regía a través del reglamento 1303-2013 del Parlamento. Esto es importante porque el reglamento fue del Parlamento, mientras que los reglamentos de ejecución son de la Comisión. Y apareció para financiar el desarrollo rural el Fondo FEADER, que se rige por el reglamento 1305, que este es del Parlamento y de la Comisión, relativas a ayudas al desarrollo rural a través del FEADER. Esto tiene además un reglamento delegado y otro reglamento de ejecución. En el reglamento, en el artículo 4, se señalan los objetivos que tiene el desarrollo rural o tiene que financiar el FEADER para llevar a cabo un desarrollo rural absolutamente de acuerdo con lo que se define en la estrategia. Y fundamentalmente tenía 3 puntos: fomentar la competitividad, garantizar la acción sostenible de los recursos naturales y lograr un desarrollo territorial equilibrado. En el artículo 5 se establecían las prioridades. Estas son 6, y de estas 6 todos los programas tienen que tener al menos 4, contener 4 de los programas de medida que se desarrollan en los programas de desarrollo rural tienen que tener actuación directa sobre 4 prioridades. La primera es la transferencia del conocimiento y la innovación, la mejora de la viabilidad de las explotaciones y la competitividad, fomentar la organización de las cadenas alimentarias, restaurar los ecosistemas, mejorando la gestión del agua, promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía libre de carbono. Y, finalmente, fomentar la inclusión social, reduciendo la pobreza y el desarrollo económico. A su vez, todos los programas que se contemplan todos los programas de medida que se contemplan en los programas de desarrollo rural tienen que tener estos 3 objetivos transversales, que son innovación, medio ambiente y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Entonces, cada programa, repito, tiene que abordar al menos 4 de las 6 prioridades que define el artículo 5 del reglamento. El presupuesto para España del periodo 2014-2020 es de 8.291 millones de euros y las tasas máximas de cofinanciación por comunidades autónomas pues son las que les pongo ahí. Las regiones menos desarrolladas y las ultraperiféricas, que son Extremadura y Canarias, tienen una tasa máxima de cofinanciación del 85% de sus programas de medidas. Las regiones que salen de convergencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, tienen un máximo del 75%. Las regiones en transición, que es Murcia, tienen el 63% y el resto tiene un 53% de cofinanciación. El resto, y luego hay una reserva de gasto, un mínimo de un 30% para las medidas agroambientales, biodiversidad y clima, y para las que tienen el programa líder de un 5%. ¿Cómo se ha hecho cómo se ha aplicado a España el desarrollo rural? Pues, en primer lugar, se trabajó en un marco nacional, seguidamente en un programa nacional de desarrollo rural que se ha dotado con 238 millones de euros de cofinanciación FEADER y 17 programas de desarrollo rural, uno por cada comunidad autónoma, cuyo conjunto es de 8.053 millones de euros. El reparto
de la cofinanciación FEADER se hizo a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de enero de 2014, hace prácticamente un año, y la participación de la AGE es del 30% en cada programa, en cada medida, del gasto nacional. Es decir, que si en Extremadura se cofinancia el 85% de FEADER, el 15% restante, el 30% lo pone el Estado y el resto lo pone la comunidad autónoma y o particulares. El reparto de las inversiones de la cofinanciación, la distribución que se hizo en conferencia sectorial, comparándola la que se hizo en el periodo 2007-13 y el 2014-20, pues en el 2007-13 había 8.000 millones de euros y en el actual, o en el próximo, va a haber 8.053, es decir, prácticamente la misma. El que lleva más tarta de todo el pastel, más parte de pastel, es Andalucía, con 1.900 millones de euros, es decir, el 23%, seguida de Castilla-La Mancha, con 1.143 millones, que son el 14,2%, y luego Extremadura, que tiene el 11,1%, y Galicia, que tiene, Castilla y León, que tiene el 12%, Extremadura, que tiene el 11,1%, con 890 millones de euros, y Galicia con 889. Y el resto ya pues son unas cifras mucho menos significativas. Y ahora, entrando en las medidas de inversión en regadío rural, en inversiones en regadío, pues el artículo 45 del reglamento FEADER es el que regula las inversiones, y la medida de inversiones en regadío la regula el artículo 46 del reglamento. Entonces, la primera condición que pone para poder financiarse las medidas, el regadío dentro de la medida de desarrollo rural, pues dentro de los programas de desarrollo rural, es que debe haber notificado a la Comisión un plan hidrológico de demarcación que esté hecho y aprobado de acuerdo con los preceptos que establece la Directiva Marco de Agua. Debe instalarse un sistema de medición de consumos de agua, eso que ya es obligatorio desde la publicación de la orden del Ministerio de hace 2 años, que tiene que tener todo el mundo instalado un medidor de agua, tanto para entrada como para salida de la cuenca y en cada parcela individual. Eso es obligatorio. En las zonas a modernizar se debe demostrar que la modernización va a producir un ahorro de agua, comprendido un ahorro potencial de agua entre un 5 y un 25% del suministro. Y si la actuación afecta a masas de agua cuyo estado sea inferior al bueno, de acuerdo con la clasificación que se establece en el plan hidrológico de la demarcación, para obtener la cofinanciación se tiene que demostrar que la inversión garantice una reducción del consumo de agua por encima del 50% como mínimo, que estas condiciones no se aplican si las inversiones que se hacen en esa zona solamente son para eficiencia energética, para creación de embalses o balsas o para reutilización de aguas regeneradas. En ese caso, aunque el regadío cuelgue de una masa de agua en mal estado, por razones cuantitativas no se aplican esa condición de reducción del 50% como mínimo del suministro de agua. Si la inversión para nueva transformación solo será subvencionable, por eso que la masa de agua ha sido calificada como inferior al bueno en el plan hidrológico, y si el análisis ambiental, es decir, la declaración de impacto ambiental, es absolutamente favorable. Y no obstante, pueden ser subvencionables también si se combina una modernización previa, es decir, esto es lo que llamamos ampliación de regadíos. Si se ha hecho una modernización de una zona regable ya en servicio y hay una reducción de la demanda de agua motivada por esa modernización, pues se puede utilizar en ampliación de esa modernización con estas condiciones. Y que siempre que la inversión garantice que el consumo de agua a nivel de las dos inversiones, la modernización y la nueva transformación, suponga un mínimo de un 50% del ahorro potencial del agua que se hacía entre las dos inversiones, entre modernización y transformación. Y esto, pues lo mismo que era en el caso anterior, no se aplicará a nuevos regadíos cuando el suministro proceda de embalses que están aprobados antes del 31 de octubre de 2013. Si el embalse figura en el plan hidrológico de la demarcación, si está en vigor en esa fecha el límite máximo de extracciones de agua de ese embalse, y si el límite máximo o mínimo exigido de caudal cumple con las condiciones que establece el artículo 4 de la Directiva Marco,
y que las inversiones de que se trate no dan lugar a extracciones que superen los límites máximos ni a una reducción del nivel del embalse por debajo del mínimo exigido en la fecha del 31 de diciembre. En cuanto el plan contempla dos tipos de actuaciones, el programa de medidas contempla dos tipos de actuaciones, que son la modernización de infraestructuras de riego de carácter supraautonómico, es decir, solamente se harían desde el Ministerio modernizaciones en aquellas comunidades de regantes que se desarrollaran, su territorio estuviera comprendido en dos comunidades autónomas, es decir, no en una comunidad autónoma, sino en dos comunidades autónomas. De hecho, su carácter, ¿por qué? Pues para no interferir con las modernizaciones que se hacen en todas y cada una que se contemplan en los programas de desarrollo rural de cada una de las comunidades autónomas. El tipo de ayuda que se establece es la subvención, como en los programas anteriores, del gasto elegible por el beneficiario y se acredita a través de las certificaciones de obra. El beneficiario, en este caso, como estamos hablando del programa nacional, es la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, que le ejecuta a través de la Subdirección General de Regadíos. ¿Y qué es lo que se puede cofinanciar? Los gastos elegibles, pues el coste de construcción de la infraestructura, el coste de elaboración de los planes y programas y de los estudios de viabilidad y de los estudios de impacto ambiental, el coste de las direcciones de obra, de seguridad y salud laboral, el coste de adquisición de los terrenos, siempre que este sea inferior al 10% del gasto total subvencionable, es decir, las expropiaciones, ocupaciones temporales y establecimiento de servidumbres, y el IVA cuando éste no sea recuperable. ¿Y qué condiciones de elegibilidad tienen los proyectos? Pues son estas cuatro: que la declaración de impacto ambiental sea favorable, que exista una coherencia entre el plan hidrológico de demarcación y el de la directiva de marco, es decir, que en el programa de medidas que tiene el plan hidrológico de la demarcación esté contemplada esta actuación. Que se establezca, como hemos dicho anteriormente, la medición de elementos para uso de agua y que se describa en un anejo del proyecto el sistema de recuperación de costes que se va a establecer en ese proyecto. No quiere decir que se recupere íntegramente los costes, sino que tiene que haber un sistema de recuperación de costes y debe de estar definido. Que además exista un ahorro potencial de agua comprendido entre el 5 y el 25%, y que los criterios de selección estén orientadas con el área focal 5A que establecía el programa, y que son dos parámetros: el abono efectivo de masa de agua, que no en masa de agua que no alcance en el buen estado, y el potencial de agua en el resto de los casos. ¿Qué porcentajes de ayuda? Pues la inversión pública se cubrirá al 100% del presupuesto de la operación en fase de ejecución. La tasa de cofinanciación en este estado, en el caso del programa nacional, es del 53% y, lógicamente, se aplica solamente a la parte elegible de la inversión. Y si esta no es generadora de ingresos, si esta es generadora de ingresos, la cofinanciación se aplica a la diferencia entre el ingreso que produce el proyecto menos la inversión que se ha efectuado. Y a esa diferencia es a la que se aplica la tasa de cofinanciación. Y la contribución que tenemos asignada para la modernización de carácter supraautonómicos en este periodo es insignificante, es de 8.444.000 euros, que supone una inversión máxima en torno a 15 millones de euros. Como comprenderá, es un solo proyecto y más de ese no podemos hacer, dado los costes que tienen las actuaciones. En cuanto a la otra medida, que es la transformación de regadíos de interés general, pues son aquellas transformaciones que se han declarado de interés general y que se están desarrollando a través de un plan coordinado de obras o por cualquier otra circunstancia, por cualquier otra norma legal, pues le corresponde al Ministerio su desarrollo y su ejecución. Como en el caso anterior, lo que se sube en el tipo de ayuda es una subvención al gasto elegible pagado por el beneficiario. El beneficiario, en este caso, es la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. El gasto elegible, pues son, como en el caso anterior, los costes de construcción de la infraestructura, las direcciones de obra, las medidas ambientales en fase de ejecución y en fase de explotación, los costes de elaboración de los planes y programas, el estudio de viabilidad, los costes de adquisición de los terrenos también, como las expropiaciones, y el IVA cuando no sea recuperable. Las condiciones de elegibilidad, aquí hay una más,
Aquí, como en el caso anterior, necesita disponer de una declaración de impacto ambiental favorable, que exista coherencia, es decir, que esta actuación esté incluida en los programas de medidas de los planes hidrológicos de demarcación, que tenga incluido un anexo en el proyecto que establezca el sistema de recuperación de costes, de acuerdo con lo que establece la Directiva Marco de Agua, y si las extracciones de agua para alimentar a este regadío no afectan a masas de agua cuyo estado es inferior al bueno, eso es una de las cosas que son imprescindibles para poder tener la cofinanciación a través de esta medida. Los criterios de selección, pues entre cuántos proyectos podemos elegir el que nosotros debemos que sea más rentable para su cofinanciación con fondos, pues normalmente la analizaremos, pues que el incremento esperado del valor añadido bruto por el paso de secano regadío expresado en euros por hectárea año o en euros por hectómetro cúbico, pues sea mayor, sea máximo. La ayuda también es un 100% del presupuesto. La ayuda se calcula igual sobre la tasa de cofinanciación de la parte elegible de la obra, y el proyecto tendrá un anexo que contará también la clasificación de las obras si se están desarrollando a través de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, como son todas las que pertenecen a los planes coordinados de obra. Necesita haber una programación temporal del gasto, porque la Comisión establece 4 trimestres para cofinanciación y en cada uno de ellos hay que señalar la cantidad de obra que se va a ejecutar y la cantidad de obra que se va a pedir, a solicitar de fondos. Y una justificación de ayuda de FEDER sí sobre el déficit de la financiación, que hemos dicho antes que era la diferencia en que se establece entre si el proyecto genera ingresos o no genera ingresos. La tasa de cofinanciación será del 53% y, como en el caso de la medida anterior, solamente hay una contribución de FEDER a las transformaciones en regadío de 8,4 millones de euros, es decir, que supone un proyecto de inversión con mucho de 15 millones de euros, que prácticamente, como en el caso anterior, es un único proyecto el que va a entrar con medidas dentro de los programas de medidas del Plan Nacional. Esto no quiere decir que el Ministerio deje de hacer regadíos, que el Ministerio, de acuerdo con la estrategia que está preparando de regadíos, pues seguirá haciendo actuaciones en regadío. Normalmente los agentes elegidos la modernización será siempre a través de SEIASA, y el Ministerio lo que haremos, seguiremos haciendo son las transformaciones en regadío de las zonas que se están desarrollando a través de planes coordinados de obra, y todavía nos quedan unas pocas por hacer, y a partir de ahí es donde nosotros deberemos estar ejecutando obra para que en el tiempo menor posible pues podamos acabar ya todas estas zonas que ya tienen unas declaraciones de interés general de hace muchísimos años. A su vez, nosotros no hemos podido declarar SEIASA beneficiario porque con estas cifras son realmente vergonzosas. Sin embargo, ya hay 6 comunidades autónomas que en sus programas de desarrollo rural han declarado a SEIASA beneficiario de la ayuda, con lo cual la aportación de las comunidades de regantes pues es mucho menor que si SEIASA no es beneficiario de la ayuda. Y por tanto también se va a beneficiar SEIASA de este tipo de cofinanciación comunitaria, que en el fondo los que se van a beneficiar van a ser los regantes, no la sociedad. La sociedad coge dinero por un lado y paga por otro. Y bueno, pues un poco esto era la panorámica que les queríamos mostrar. Los programas de desarrollo rural todavía no están aprobados. En toda Europa hay un solo programa de desarrollo rural aprobado, que es el de Polonia, que se aprobó en el mes de diciembre, pero el resto de países todavía no tienen ninguno los programas aprobados. Hay una previsión de que en el mes de abril pues puedan estar aprobados, pero eso ya la Comisión cada día pide más y más aclaraciones a muchos puntos, y bueno, pues es bastante complicado lograr de todos los programas, de todas las medidas que contemplan, pues llegar a una solución definitiva. Y bueno, pues esto finalmente también establece como obligación que una vez que se ha finalizado las operaciones hay que comunicar al organismo de Cuenca, en este caso la comisaría, pues la masa de agua que ha sido afectada
qué niveles de ahorro potenciales se han generado, cuál es el consumo efectivo de agua y toda la información que a ello le permite relacionar que esa actuación está dentro de los programas de medidas para su justificación dentro de sus planes hidrológicos. Entonces, y por una aclaración, el ahorro potencial de agua se calcula como la diferencia entre la pérdida que había en la infraestructura antes de modernizar y la pérdida de infraestructura que hay después de modernizar. Eso en porcentaje, y eso es lo que nos piden, que en modernizaciones esté entre el 5 y el 25%. Y bueno, pues gracias por su atención y muchas gracias.